Muy bien, estudiantes, nos habíamos quedado en esta parte. Mientras van ingresando, vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos visto hasta el momento. Voy a retroceder. Creo que teníamos nuestras preguntas muy interesantes también, que hacían la retroalimentación. Están ingresando. Y bueno, les comentamos que estamos en la clase del día de hoy sobre el desarrollo en esta parte de la teoría de Freud. En este caso estamos viendo los componentes que nos ayudan mucho en la etapa de la primera infancia, ¿no? La etapa oral de 0 a 1 año, anal de 1 a 3 años y la etapa fálica que corresponde de 3 a 6 años, que son las etapas que nos corresponden, ¿no? Hemos estado haciendo digamos, una recapitulación de la clase pasada, donde veíamos que las etapas psicosexuales de Freud refiere a periodos, etapas de madurez de la personalidad que va presentando en este caso una persona desde que nace hasta que llega a la etapa adulta, según la concentración de la energía de la libido, ¿no? Y la libido lo relacionábamos con el tema sexual. Cuando hablamos del desarrollo inconsciente, se hacía mención de que el modo en que se gestiona la satisfacción de ese libido durante la infancia deja unas huellas en nuestro inconsciente que se van a hacer notar en nuestra etapa adulta y que definitivamente el desarrollo psicosexual interviene tanto en la biología como la crianza, ¿no? Y que en este proceso del desarrollo del inconsciente, dependiendo cómo se van manejando estas etapas, qué experiencias se van transmitiendo, va a generar ciertas fijaciones que tienen que ver con ideas relacionadas a lo que el niño ha vivenciado, ¿no? Estas fijaciones generalmente se van a poder dar a conocer más en nuestra etapa adulta. Listo, vamos a ver. Tenemos a Delcy, Giselle, Italo Manuel, Juliana, Nelly, Jovita. Doris está ingresando también. Listo, Elizabeth Chucky Pinedo también está ingresando. Entonces voy a seguir compartiendo lo que teníamos el día de hoy. Entonces hablamos de las etapacificaciones que hace mención, dependiendo de las etapas como estamos viviendo, va a generar dependiendo de una mala vivencia o un acontecimiento muy fuerte, va a generar en la persona futuras fijaciones o comportamientos extraños, ¿no? Que nos va a marcar. Habíamos visualizado este videito sobre el tema de las fijaciones y estábamos viendo la primera etapa, que es la etapa oral, donde en esta oportunidad ustedes hacían algunas preguntas en relación a el tema del destete, qué es lo que genera esta angustia en los niños, el tema del uso del chupón o del biberón, que también lo más aconsejable es no usarlo, la aparición de los dientes que genera que el niño tenga, digamos, inconscientemente esa etapa de morder, ¿no? Y generalmente, como estamos montando, muerde el pezón de la madre, que genera en la mamá una situación de dolor, ¿no? Pero el niño no lo visualiza tanto, no lo siente tanto, sino es una manera de seguir succionando para alimentarse. Recuerda que en esta primera etapa todo se va a dar a través de la boca, el placer y el dolor también, ¿no? El desprendimiento también genera en el niño cierta angustia. Y el reto de esta etapa es que el niño enfrente esa dependencia y luego esa independencia, la confianza y el apoyo en los demás, ¿no? Y que de hecho el niño va a sustituir digamos, el pecho por una parte de su propio cuerpo, que generalmente lo que hacen los niños en estas etapas es chuparse su dedito. Muy bien, y hasta acá nos habíamos quedado. Vamos a continuar y vamos a ver cuáles serían las fijaciones en esta etapa oral. La fijación del comportamiento en esta etapa puede ocurrir por dos razones muy importantes. Uno, la frustración o el bloqueo de las necesidades del niño. Ya sabemos cuáles son esos bloqueos, es el hecho de que se aleje del pezón, se aleje de la mamá, se aleje de ese olor que el niño tiene y también la sobreprotección. El niño tiene muchas oportunidades de manejar sus propias funciones internas. Esto hace que el niño desarrolle un sentimiento de dependencia
o incompetencia. Es decir, que el niño se pueda sentir muy dependiente porque necesita a la mamá para satisfacer sus necesidades y también de incompetencia porque se ve limitado, porque obviamente todo le da, todo le facilita. En todo caso, estas dos fijaciones se van a ir presentando y las posibles fijaciones que se pueden presentar es inmadurez, deseos de protección, pasividad, demasiada pasividad, el fumar demasiado, el alcoholismo, la adicción a comer, el morderse las uñas, el morder objetos, ¿no? En todo caso, yo les pregunto a ustedes, tal vez ustedes se han percatado que puedan tener alguna de estas, entre comillas, fijaciones en esta etapa donde ustedes ya son personas adultas. ¿Tienen esas posibles fijaciones? A ver, analícense, piensen, y me pueden decir no, pueden decir sí, va a depender de ustedes. Buenas tardes. Juliana, bueno, Posibles operaciones para los adultos, para los niños, para los adultos. Ya, los adultos mayormente cuando están estresados, yo he visto, donde empiezan, le agarran la adicción de estar come y come, Ujú, El estrés hace que les dé a más apetito, les abra, donde empiezan a comer, no tienen un límite. Porque ujú, hay algunos que coge distinto, pero en otras personas el estrés de adicción a la comida. ujú, Y otro, morderse las uñas, sí, ya lo ven un tip muy normal. ujú. Ok. Y el tabaquismo, la mayoría lo utiliza como, si no es el tabaco, es ahorita ¿cómo se llama ese electrónico que ha salido? Ah, ok, los apes. Los vapes, eso es lo que algunos cambian el tabaco por el vape. No saben Ujú. que tiene mismo porcentaje. Ok, listo. Sí, muy bien, muy cierto, ¿no? Y eso, como les menciono, tal vez en la etapa infantil no lo veamos, pero en la etapa adulta se pueda, digamos, dar más a conocer, ¿no? Y sí, pues muchas personas aún no maduran. Hay esos deseos de protección, de ser protegidos, la tranquilidad al extremo y esos cambios, ¿no? El tema de comer demasiado, el morderse las uñas, el morder ciertos objetos hace de que estos adultos de pequeños les generó ese bloqueo de las necesidades del niño. ¿Por qué? Porque recuerden que todo estaba centrado en la boca, no era la fuente de placer y también de dolor es en la boca y que de hecho generaba con la mamá esa dependencia. ¿Listo? Vamos a avanzar. Si tienen alguna inquietud, alguna mención, me hacen saber. Vamos a pasar a la etapa hablando, que es una etapa que corresponde a las edades aproximadamente de 1 a 3 años de edad. En esta etapa el niño adquiere mayor control de su cuerpo. Acá inicia el control del esfínter, ¿no? Que es obviamente el poder miccionar y también defecar, músculo que le permite retener y expulsar las heces fecales. El foco de placer es el ano, porque ahí puede expulsar, puede botar, ¿no? Y el goce surge en retener y expulsar. Y acá vemos la imagen de un niño que está sentadito, que está en el vacío, que está con el pañal. Empieza también a dominar los movimientos realizados con la musculatura estriada, comienza a aprender el control de los esfínteres y aparecen los primeros esbozos del lenguaje expresivo, primeras angustias en pérdida del objeto acompañada de un deseo fuerte de apoderamiento de él. Y acá es donde el niño genera mayor independencia y autonomía, como se menciona acá, ¿no? Tiene un mejor control de su cuerpo, está ya en sus primeros pasos, está balbuceando, está mencionando palabras, o sílabas, palabras, en algunos casos frases cortitas de dos o tres palabritas, y que hace que el niño pues también se vaya desarrollando, no solamente a nivel físico, sino también a nivel interno, cognitivo, motriz, socioafectivo también. En todo caso, en esta etapa anal, muchos de los niños están en cuna, están en el ciclo 2, ¿no? En el ciclo 1, obviamente, y tal vez ustedes tengan la experiencia de estar con el grupo de estas edades, de 1 a 3 añitos.
¿Lo han tenido? ¿Han tenido esta experiencia? Todavía no. Tal vez en el aula de esos 2 años sí lo hayan podido tener, donde la etapa de 2 años también es otro tema porque es, este, digamos, son los terribles 2 años, ¿no? Donde los niños tienen mayor todavía agilidad, mayor emprendimiento para hacer las cosas, iniciativa, etcétera. ¿Ok? En todo caso, estamos mencionando esta etapa que corresponde a la etapa A. Igualmente vamos a retroceder en breve para resolver algunas inquietudes. Entonces, ¿cuáles serían las posibles fijaciones si es que A o B no se ha logrado, digamos, cerrar satisfactoriamente esta etapa de 1 a 3 años? Posibles fijaciones, personas que no dejan ir a las cosas, ¿no? Rigides por los papás, es decir, terquedad, suciedad, tacañería, ¿no? Porque no quiere soltar. Recuerden que acá el goce surge en retener, en tenerlo y expulsarlo. Y acá muchos niños también, según bueno, según su biología, según su madurez, van a poder hacer ese control de esfínteres, ¿no? Recuerden que más posible, o sea, más entre comillas fácil, es que los niños puedan, digamos, controlar el uso de miccionar o el tema de miccionar al tema de fecar, ¿no? Generalmente el de miccionar lo hacen más rápido y el de fecar lo hacen después, ¿no? Y en el transcurso, obviamente, van a poderse presentar ciertas escapadas de orina porque es parte de su proceso hasta que lo pueda consolidar de manera satisfactoria. Muy bien, ¿listo? Disculpe, para llegar a esa etapa de que con los pequeños, siempre Ujú, nosotros desde casa tenemos que enseñarles, porque son etapas también. sí. El colegio, hoy en día en el colegio, no, en el jardín, no se permite cada auxiliar o docente llevarlos al baño. Ujú, Solamente es que nosotros en casa los estimulemos, los enseñemos cómo ujú. tienen que ir al baño, aprender a limpiarse. Ya por A o B posibilidades, ya una urgencia, ahí sí recién los auxiliares llaman a los padres para poder ir a cambiarlos o llevar su mudana de ropa, porque siempre se les envía. Ujú, Pero en sí, los pasos está muy bien, pero va desde casa mismo, porque hay etapas, o se les enseña al bebé antes del año para que hagan la pis, ujú, popó, ya vayan dejando el pañal, porque la mayoría, si vemos bien, 3, 4 años siguen con pañal, no quieren dejarlo, están ahí acomodados, ni la teta, quieren, no, y quieren estar ahí con su pañal, lo ujú, tienen pánico a su calzoncito de ropa interior. Si sí, lo llevas al psicólogo, el psicólogo dice, ellos tienen que dejarlos por sí solos. ujú, Entonces, cuando van al colegio, al jardín, van con su pañal. Y saben muy bien que ninguna de las docentes y auxiliares van a meter la mano. Llaman a los papás y ellos ya la independencia va dependiendo de los padres, también cómo aportemos en la ayuda de esa etapa. ujú. Ok, pero es muy cierto, va a depender del niño, no podemos generar, digamos, ese corte bruscamente, no es todo un proceso. Si bien es cierto, es un tema de 1 a 3 años de edad, habrá niños que por qué motivos, pasados los 3 años, todavía usan el pañal y que les está costando, ¿no? Recuerden que el tema acá es que el niño pueda retener ese juego, ¿no? Yo retengo y expulso, porque el niño está controlando su cuerpo y eso tiene que ver mucho con su madurez, con su, digamos, tema biológico. No todos los niños están dentro del mismo rango. De hecho, van a ir variando. Entonces, por ejemplo, yo trabajo con un pequeñito que él cumplió 3 años en enero. Y recién a mitad de este año, él usaba pañal. A mitad de este año, en las vacaciones de julio, empezó a dejar el pañal. Entonces, mire, ha pasado 6 meses, o sea, tiene 3 años, 6 meses aproximadamente, que empezó a dejar el pañal. Entonces, tal vez a otros niños sí les funcionó antes, a los 2 al año, tal vez, pero va a depender mucho de cómo se va trabajando, ¿no? Entonces, y también de la madurez. ¿Por qué? Porque ya sabemos que si nosotros hacemos algo brusco en una de estas etapas, le va a generar repercusión en una etapa futura. Y es lo que se busca no generar. Ahora entiendo también la posición que desde la docente y el auxiliar no pueden tocar a los niños por disposiciones de, digamos, ¿no?
de protección también, ¿no? Porque si al niño le pasa algo, definitivamente ustedes van a tener, vamos a ser los responsables. Y eso sería bueno que puedan compartirlo con la familia cuando tengan, digamos, la oportunidad de la matrícula. Ahí es donde ustedes, o las entrevistas iniciales para que el niño pueda acceder al colegio, ¿no? Para que sepan cómo se va evolucionando y qué tan importante es que el niño entre al aula de 3 años, en la mayoría de los casos sin el pañal, o que esté en ese proceso de entrenamiento, también le va a favorecer bastante. Pero eso también implica la comunicación del docente con la familia, y recalcarle. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna inquietud, alguna mención? Disculpe, ¿Nelly? ¿qué significa? Sí, ¿me escucha, Miss? Sí, ¿Qué quiere decir? Es finte, es finte, es el finte. fin de sí, tiene que ver con el tema de miccionar o defecar. Ok, Ujú. El control de cuando el niño pueda dejar el pañal, prácticamente, ¿no? Y que el niño aprenda a miccionar donde corresponde, en este caso en el vacío, ¿no? Igualmente a defecar en donde le corresponde, que también es en el vacío o en el water que pueda tener en casa. Pero algo muy cierto que también decía Juliana, que va a depender mucho de cómo la familia va tocando este tema, porque es un tema y un proceso muy importante en la etapa del niño. Muy bien, ¿alguien más? Vamos a seguir avanzando, ¿ok? ¿Y cuáles serían las fijaciones? profesora, buenas noches. Buenas noches. Eh, Gladys, Miss. Gladys, Gladys, Gladys Janet. Sí, es que mire, profesora, yo que tengo, trabajo con niños de 0 a 2 años y 11 meses Ujú. en el Pronoí primer Sí. ciclo. Profesora, es una experiencia donde que tú das un paso que avanzas y el padre 2 pasos creo que retrocede. Ujú. Porque tú en el aula tú le enseñas, porque ahí ellos ya se acostumbran a los espacios. Y en cambio, cuando ellos llegan a casa, tienen otra realidad. Algunos no llegan, lo que trabajamos en zona rural, no Ujú. tienen ni waters. Sí. Ellos Lo hacen sus decimos. deposiciones en silos. Ujú. Y entonces cuando se van al aula a estimulación, ellos lo hacen ahí, pero si en caso no tienen esas posibilidades de hacer en su, no como le digo, no tienen water para hacer, lo hacen en cualquier lugar, entonces por eso les digo, nosotros damos un paso y ellos retroceden 2 pasos y todos los días tenemos que ir consecutivamente trabajando eso con los niños para poder prepararlos para que se vayan al jardín. Así es, entiendo. Y entiendo muy bien lo que tú haces, lo que tú vivencias, porque también yo he estado en aula de 2 añitos y esto es un proceso. En todo caso, acá es muy importante capacitar, sensibilizar a la familia sobre sus actividades. Y eso le va a ayudar muchísimo a que ustedes puedan tener menos dificultades en el proceso del control de esfínteres. Y también vamos a encontrar niños que tienen 3, 4, que están acompañados. Por ejemplo, algunos niños con condición, ya sea TEA, TDAH, síndrome de Down, usan pañales. ¿Por qué? Porque todavía su proceso no ha sido, digamos, maduro y que necesita pues un mayor tiempo para que pueda controlar sus esfínteres. En todo caso, pueden mover ese tipo de situaciones también dentro de nuestras aulas. El tema no es criticar, sino buscar qué es lo que podemos hacer con la familia para que se pueda entablar, digamos, ese reto de dejar el pañal de una manera más factible. Bien, creo que hasta acá estamos bien. Vamos a pasar a la siguiente etapa. Entonces, vamos a ver acá nuestra etapa fálica que corresponde a las edades de 3 a 6 años de edad. Aquí es donde después de sus órganos sexuales con facilidad los puede tocar. Ahí ya se están viendo, se están descubriendo. A las niñas les interesa, digamos, les interesa a la madre cómo utilizar el cosmético, el bañarse, el cambiar a las muñecas, porque están visualizando eso también de la figura femenina. Los niños durante esta etapa tienen juegos agresivos, juegan a golpearse, son más tocos, además, ¿no? Descubren la diferencia de los sexos, les produce curiosidad conocer el sexo opuesto. Para Freud, en esta etapa fálica, es fundamental para el desarrollo del pensamiento, del psiquismo,
porque en ella se produce el complejo de Edipo y el complejo de Electra, que la semana pasada lo vimos también, ¿no? El complejo de Edipo tiene que ver con esa, digamos, interés del niño hacia la mamá, y el de Electra, ese interés, ese, entre comillas, amor de la niña hacia el papá, ¿no? Y eso también lo tocamos la semana pasada. Entonces, esta etapa corresponde a 3 a 6 años, donde obviamente en nuestras sesiones, en nuestras clases, tocamos este tema de reconocernos como niños, reconocernos como niñas, y qué más podemos hacer con el cuidado de nuestro cuerpo. ¿Lo recuerdan? Entonces, vamos a ver qué posibles fijaciones se pueden dar en esta etapa. Problemas futuros de identidad sexual, es decir, donde el niño no se reconoce como niño y la niña no se reconoce como niña. Hay esa pequeña, o puede darse más adelante problemas futuros de identidad sexual, ¿no? La vanidad, el egoísmo, la timidez, la baja autoestima, desinterés por las relaciones, etcétera, ¿no? Qué es lo que se pueda dar más adelante. Entonces, es muy importante que nosotros manejemos como papás y como docentes estas etapas, reconocerlas para que podamos orientar a la familia, a los estudiantes sobre estas etapas que Freud nos va mencionando. ¿Ok? En todo caso, si nosotros comparamos a Freud con sus etapas en comparación a Piaget con sus etapas, si bien es cierto por edades, como que en algunas no que se encajan, pero ambos están dándose a entender de distinta manera. Uno a nivel cognitivo, el otro a nivel eh, psicológico, de pensamiento, digamos, de madurez, de los posibles problemas que pueda tener, es que no son manejados con, digamos, de forma positiva, ¿no? En estas etapas que se han ido mencionando. ¿Ok? Entonces, hasta acá, por favor, me indican, ¿está comprendible? ¿No está comprendible? ¿Tienen alguna duda, alguna mención? ¿Todo está claro? Vamos a ver acá. Voy a compartir este videito netamente de la etapa fálica, que es lo que nos corresponde dentro de estos 6 añitos, para tener una visión más general. ¿Ok? Así que ahí también tienen el videito. Esta fase ocurre entre los 4 y 7 años. Es la tercera del desarrollo psicosexual que plantea Freud, es la que le sigue a la fase oral y anal. Perdón. Esta fase ocurre entre los 4 y 7 años. Es la tercera del desarrollo psicosexual que plantea Freud, es la que le sigue a la fase oral y anal. El enfoque principal de la libido se centra en los genitales. El reconocimiento de los sexos queda supeditado en tener o no tener falo. Se percibe la ausencia del mismo como una falta. La teoría freudiana radica alrededor de conceptos como falo, castración, angustia de castración, y términos que hacen que la estructura de personalidad sea una u otra. Así como también tiene un papel fundamental en la orientación del deseo sexual. O sea, homosexualidad, heterosexualidad, bisexualidad y todas las variantes que puedan encontrarse. Porque en esta fase es vivido el complejo de Edipo, entre los 3 y 5 años de edad. Y este complejo desempeña un papel fundamental en estas dos cuestiones que acabo de mencionar. El niño se enamora de su madre. Y al mismo tiempo abriga sentimientos hostiles hacia el padre a quien ve como rival. Por lo que de manera inconsciente desea su muerte. Esto le genera temor de ser castigado con la castración. Mientras que la niña se enamora del padre y quiere que la madre se vaya y se considera castigada por no poseer pene. Estos deseos de muerte o desaparición del padre del sexo opuesto provocan un profundo sentimiento de culpa. Culpa por haber cometido un crimen que no ocurrió y que biológicamente es imposible de realizar. Esta culpa inconsciente y la prohibición del incesto hacen que el interés se desplace hacia metas prácticas e inmediatas. Así se olvida el complejo de Edipo y el niño entra en la latencia. Se olvida todo esto porque sería muy difícil recordar estos sentimientos de amor incestuoso, o deseos de muerte hacia uno de nuestros padres, sería insoportable para la conciencia aceptarlo.
Por esto es que no solemos recordar vivencias infantiles de cuando teníamos 7 años de edad para abajo. Por todo esto es muy importante que el padre marque una separación de la madre con su hijo. La ley primordial será la prohibición del incesto, marcando desde aquí en adelante la aceptación de límites. Esto es una cuestión relevante en la estructuración de personalidad mucho más que lo que parece a simple vista. El individuo experimenta una reviviscencia del complejo de Edipo durante la pubertad, y es superado con mayor o menor éxito con la elección de un objeto sexual. Freud considera que en esta fase hay una organización muy parecida a la del adulto, por lo que la ubica como genital. Tiene como similitud la elección de objeto sexual externo a él, a diferencia de las fases anteriores que, como ya vimos en los otros vídeos, es autoerótica, mientras que la gran distinción es que solo reconoce como órgano genital el masculino. Si queréis que profundicemos más sobre esta fase, escribilo en los comentarios, me interesa saber qué temas te gustaría que haga. Cuando llego del consultorio, después de atender me pongo a editar, elegir imágenes. Muy bien, tenemos este videito que también nos ha ampliado el tema de esta etapa fálica. ¿Hasta acá algún comentario, alguna mención? Acá había, alguien está ingresando. A ver, me parece que ya, listo. Creo que está todo claro. Por favor, me indican si es que tuvieran alguna duda, porque vamos a visualizar y analizar este casito que tenemos acá. Rápidamente les puedo ir mencionando. Ana, por motivo de trabajo, deja a su hijo Abel al cuidado de su nana, motivo por el cual la madre no dio de succionar ni tampoco se preocupó por el desarrollo de la etapa oral del bebé. Es decir, que no hubo una gratificación oral correcta. Abel, con el tiempo, se convierte en una persona introvertida, ingenuo, fácil de manipular, pero es amable, creativo y cariñoso, con falta de seguridad de sí mismo. Y acá les pregunto a ustedes, ¿qué pasó en el caso de Abel? ¿Qué pueden visualizar ustedes? ¿Visualizan algo? ¿No visualizan nada? ¿Qué me pueden mencionar? Un bebé que se pues de abajo que no está, que está agarrando flores, ¿sí? Ujú. Ya, Nelly. Listo, gracias por tu apreciación. Con ¿Alguien? con falta también profesora, con falta de seguridad se lo nota, ¿no? Ujú. Parece que todo le lleva fácil, Ah, ok, se nota. también. Listo. A ver, ¿alguien más que quiera dar su opinión sobre, sobre el caso de Abel? Miss, podría ser también que es un niño antisocial que no Ujú. socializaba con otros niños. En este caso, acá hablamos ya de una persona adulta. Recuerden que todo lo que sucede en una etapa, en las primeras etapas de vida, se va a repercutir más con mayor retenimiento en la etapa adulta. Entonces, podemos hacer mención, gracias, Gladys, de que acá la mamá no le facilitó, digamos, la atención de vida por el motivo laboral, obviamente se entiende, y que estuvo al cuidado de una nana. La nana de una otra manera, pudo haber sido muy condescendiente, muy sobreprotectora por la misma situación que él atravesaba, que le generó a él una situación ya de adulto, de ser una persona callada, fácil de manipular, ingenuo, tal vez muy tolerante, y también tiene sus lados muy, muy bonitos, ¿no? De ser amable, cariñoso, creativo, ¿no? Porque también buscaba ese afecto que la mamá no le podía brindar. Y también la falta de seguridad en sí mismo, ¿no? Porque dependía tal vez mucho de la nana y la nana le favorecía. Entonces, ven cómo esta situación que se puede vivenciar en nuestro día a día genera una fijación o una situación, entre comillas, conflictiva en una etapa adulta. Vamos a visualizar el siguiente caso, ¿no? Una pareja de esposos tienen dos hijos, Pepe y Tito. Pepe es un buen deportista y
cada campeonato de fútbol gana muchos trofeos y medallas. Sus papás se sienten muy orgullosos de él y su mamá le prepara sus comidas favoritas. Su padre le compra los mejores zapatos de fútbol, etcétera. El otro hijo Tito es un muchacho tranquilo, no tan bueno para los deportes, pero le gusta escribir mucho. Sus papás no le prestan mucha atención ni le motivan afectivamente como a Pepe. Tito comentó a sus papás que había un concurso de cuentos y que se iba a inscribir, pero sus papás no le hicieron mucho caso. Entonces él se sintió desmotivado, no tuvo la confianza y apoyo suficiente. En este caso, ¿qué ustedes pueden percibir de Pepe y Tito? Que ambos no fueron de igual atención. Yo creo que eso también desestabiliza y le da inseguridades a la persona. Entonces, Ujú. eso mismo. Ok, no una, digamos, similitud en cuanto a las atenciones, muy bien, generando en Tito, digamos, un cierto desapego y falta de interés también de atención, ¿no? Y que no fue adecuado, ¿no? Y generó, obviamente, más adelante dificultades para él, ¿no? Falta de confianza tal vez para él. Entonces, situaciones que se pueden ir dando cuenta. En todo caso, estos dos casos nos ayudan muchísimo a reconocer que esta teoría, recuerden, tiene mucho el tema biológico, pero también tiene mucho componente del tipo de crianza que se le está brindando. Por ello, tiene que irse manejando de una manera sinérgica, ¿no? Dando, digamos, tanto lo biológico y la parte de crianzas nos va a favorecer mucho al desarrollo de nuestros pequeños. En conclusión, esta teoría es una teoría del desarrollo. Estudio, en este caso, la primera infancia. El cara fácil infantil es más importante para el desarrollo de la personalidad. La sexualidad infantil es autoerótica y no tiene capacidad de reproducción y se divide el periodo infantil en tres etapas muy importantes: oral, anal y fálica. Había una desigualdad, nos escribe Delcy. Excelente, Delcy. Muy bien. Listo. Vamos a ver, vamos a seguir avanzando. Espero que en esta etapa hayamos comprendido, interesado un poquito más lo que nos mencionaba Freud. Vamos a ver con esta retroalimentación. En este caso, yo les pregunto, ustedes me digan rápidamente cuál de estas respuestas es. Sigmund Freud es considerado como el padre de la psicología, psicoanálisis, medicina o genética. ¿Qué me indican? A ver, me indican. Es considerado, es considerado como el padre de. A ver, estudiantes, vamos. Lo pueden escribir también en el chat. ¿Están? ¿No están? A ver, creo que también tenemos dificultades con el internet. No me lo dejaron, quedaba en el aire. Vamos a ver si alguien me lo puede responder. Acá tengo una respuesta. Maricel Tueros nos dice psicología. ¿Alguien que esté de acuerdo o en desacuerdo? ¿Me indican? Psicoanálisis, Miss. De la Sí. psicoanálisis, profesora. De la Excelente. psicología, Miss. Psicoanálisis. Recuerden que tiene que ver con el análisis del psiquismo, ¿no? Que es lo que refería Freud. Psicología no, es psicoanálisis. Es un análisis de la personalidad, es decir, un análisis, recuerden, del ello, del yo, del superyo, es el padre del psicoanálisis. Se refiere a los procesos mentales de los cuales la persona no se da cuenta, preconsciente o inconsciente. ¿Cuál sería para ustedes? La persona no se da cuenta. ¿Me indican? Inconscientemente. Inconsciente, Miss. Inconsciente, Miss. Inconsciente. Muy bien, lo que no nos acordamos, pues, de lo que
se ha sucedido. ¿Cuál de las siguientes etapas psicosexuales fue propuesta por Freud como la primera en el desarrollo humano? ¿Cuál es la primera? A ver, ustedes me indican. ¿Cuál de esas etapas es la primera para Freud? Etapa oral, Miss. Muy bien, Juliana. ¿Alguien más está de acuerdo? Etapa oral, Miss. Gracias, Sí, Rick. etapa oral, Miss. Excelente. Etapa oral, Excelente, profesora. Maricel, Doris también. Vamos con la siguiente. ¿Cómo es el orden de las fases de la etapa de Freud? En este caso, ¿cuál va primero? A ver, analicen, vean ya. Ustedes me dicen, ¿el celeste, el morado, el amarillo o el naranja? O anaranjado. ¿El celeste, morado, amarillo o anaranjado? ¿Cuál es para ustedes? Me indican. Anaranjado, Miss. Ya, Juliana nos dice anaranjado, los demás estamos en lo mismo Anaranjado, Miss. o estamos en desacuerdo. Buenas noches, Miss, el Bravo, anaranjado. Anaranjado. perfecto. Miss, el de color anaranjado, Miss. Anaranjado, ya, muy bien, excelente. Ese es el orden. Perfecto, vamos con el siguiente. Listo. Boca, succión, labios, dientes y lengua corresponde a. ¿Cuál de estas, por favor? ¿Cuál de estas etapas? Boca, succión, labios, dientes y lengua. Corresponde a la etapa oral. Oral. Excelente, Oral. excelente, muy bien, Mm, perfecto, Ahora, excelente. Vamos con la siguiente. Complejo de Edipo corresponde a qué etapa? Corresponde a la etapa. Fálica. Ya, Elisa de Mendoza, ¿están de acuerdo con Elisa de Mendoza? Sí, ¿no? fálica, Miss. Ya, Fálica, Miss. excelente, excelente, excelente. Vamos a continuar. Muy bien. Ahí está, atentos en la clase. Expulsión y retención. Corresponde a la etapa. Expulsión y retención. Anal, Miss. Anal. Anal, Miss. Anal. Excelente, excelente. Anal. Perfecto. Listo. Recordemos que las emociones no expresadas nunca mueren, se quedan en tu cuerpo en forma de enfermedades. Y eso nos mencionó Freud en esta oportunidad. Les dejo, estudiantes, y nos recontamos la siguiente clase ya definitivamente con el Zoom que nos corresponde. Y la clase ya les compartí, les falta, bueno, me falta compartir el video del día de hoy y nos estamos viendo la siguiente semana. Muchísimas gracias y también resalto mucho la comprensión de ustedes por la clase que estamos realizando. ¿Ok? Gracias, nos vemos la siguiente semana. Bendiciones. Bendiciones, Bendiciones, Miss. Gracias, Miss. gracias a ustedes también. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense un montón y en breve comparto lo que hemos visto el día de hoy a través de la grabación. Gracias, cuídense. Hasta el siguiente lunes.